Verdine había planeado celebrar el primer Congreso Mundial Socialista en Roma, con delegación de todas las partes donde hubiera pequeño del mundo. Y Colombia ocupaba el tercer puesto en el mundo, porque primero ha sido Bélgica, después Francia, después Colombia, después de Colombia, Canadá, incluso. Entonces, pues como de aquí se gastaba tanto tiempo, claro que salió la delegación aquí a comienzos de agosto, en barco, pues un mes, ¿no? Y cuando llegaron allá, los últimos de agosto, como el 29 de agosto, la situación ya estaba tensa de guerra y por consiguiente habían suspendido el Congreso. Bueno, mi ordenación debía ser parte pues de ese Congreso que ordenaba el primer sacerdote latinoamericano para dedicarse a la JOC. Entonces llegaron ellos y no llegó nadie más. La guerra estalló el 1 de septiembre, que fue un primer viernes. Por la noche se presentó el doctor Echandía y dijo que iba a nombre del gobierno colombiano a repatriar a todos los colombianos que estuvieran. Y el padre le dijo que había sido demasiado esfuerzo ir a Roma, que sin ver al Papa, ¿no? Que saludaba al Papa, que no regresábamos, ¿no? Pasara lo que pasara. Entonces el 3 fue mi ordenación, el domingo, el día que estalló la guerra ya pues los restos alemanes invadían a Polonia, y el 19 de septiembre regresamos en el barco, en el mismo barco que ellos habían ido. Cuando él llega a Colombia, en el año 39, la ordenación fue el 3 de septiembre de 1939. El padre Murcia fue con una delegación de josistas colombianos. Y en Bogotá comenzaron el apostolado que el padre Murcia tenía, el trabajo con la JOC masculina y femenina, el trabajo con las secretarias, el trabajo con la Liga de Damas Católicas, las señoras prestantes de Bogotá, como la esposa del presidente y de ministros, etc. La obra del Cerro de Guadalupe, el periódico El Trabajo. Entonces, el joven sacerdote entra a todo ese impulso. Cuando está en pleno desarrollo la JOC en el mundo y en Colombia está logrando un desarrollo altísimo, acaban de hacer una concentración como con 8.000 jóvenes trabajadores en Ibagué y está en pleno desarrollo. Surgió la idea de una acción católica nacional. Es decir, que en vez de que hubiera muchos movimientos apostólicos, todos se centraran en una sola organización. Entonces llegó un joven arzobispo, un obispo coadjutor de la Arquidiócesis de Bogotá, y él consideró que todo ese potencial que tenía la JOC, era mejor unirlo con el potencial que había en otros sectores del apostolado laical, el sector empresarial, el sector femenino, y que todos estaban cobijados bajo el nombre de Acción Católica. Entonces le dijo, vamos a hacer una sola entidad bien poderosa que se llama Acción Católica, y ahí se incorporan todos los movimientos, y por eso suspendemos la JOC para que se una a la Acción Católica. Monseñor Murcia murió en el año de 1944, entonces quedó como huérfano de lo que buscaban en su trabajo sacerdotal. Entonces su arzobispo, que era Monseñor Perdomo, lo nombró rector de un colegio que se llamaba Pío XII, que era para formar vocaciones sacerdotales, donde iban gente de la élite bogotana. Al quedarse sin los apostolados, no quedaba sino el capítulo que ya habían comenzado de la educación. Tenían un colegio Santa Inés para niñas, Pío XII para niños, y el arzobispo le pidió a Paffer que dirigiera el colegio de acólitos de la catedral. Quedaba detrás de la catedral donde hoy está la librería San Pablo. Bueno, ahí tenía la tropa scout también. Paffer, entregado al apostolado de los niños y los jóvenes con todo el amor. Y
Viene el 9 de abril. Él salía con un grupo de jóvenes para un campamento. Él estaba ya en la estación del tren, La Sabana. Cogían el tren a las 2 de la tarde, la hora en que mataron a Gaitán. Y los gritos, el desorden. Entonces él se fue para donde su hermana, que vivía por lados del barrio Santa Fe, y llevó los niños allá y empezó a repartirlos uno por uno. Entonces, el Colegio Pío XII, donde él había concentrado toda su acción, y le servía de soporte también, que hablábamos de acción católica, lo quemaron. El 9 de abril fue quemado todo el colegio. 9 de abril, eso sí lo cortaban mucho. Y ahí tenía todos sus recuerdos, todos sus resúmenes, todas las notas de toda su vida fotográfica, toda su memoria la tenía en su habitación. Y se quemó. Entonces dijo, se murió Monseñor Murcia, encima de todo, quemaron en el colegio, me quemaron toda la memoria histórica personal. Oiga, y fuera de eso le da una enfermedad de parálisis 6 meses por una cosa reumática, ¿no? Se quedó quieto 6 meses. Pero lo pudieron curar y se recuperó. Entonces dije, ¿y ahora qué? Entonces allí, ante las ruinas del colegio, hace una lectura del acontecimiento. Esto no se hubiera dado si se hubiera trabajado a fondo con la juventud. Después de que pasó el 9 de abril, hicieron una convocatoria de todas las fuerzas vivas del país para ver qué hacemos para la reconstrucción de Colombia después del 9 de abril, que había asolado todo el país, no era solo Bogotá. Y él estuvo. Y entonces dijo, pues yo voy a llevar la idea de que la clave para la reconstrucción de Colombia posterior al 9 de abril es la juventud. Él pensó y tomó un papelito y esbozó el organigrama de lo que sería la central de juventudes. Ahí está, eso es lo mismo que esto, ¿no? Y lo presentó allá como propuesta. Por supuesto que eso no prosperó, porque allá en esa reunión no prosperó nada, no solo eso, ¿no? Pero ahí fue donde él concibió la central de juventud. Dijo, la fuerza primordial del país es la juventud. En 1950, también contado por él, fue a Roma porque quería buscar algo para que se trabajara con la juventud, ¿no? Un grupo, unos sacerdotes, etc. Él tenía un cardenal muy amigo, que era el cardenal Bayo, y le preguntó. Él le dijo que lo que él creía más conveniente era que pudiera hablar con los padres del oratorio, en el oratorio de San Felipe Neri. El padre Ricardo Lombardi fue un sacerdote que lo llamaron profeta de nuestro tiempo, porque tan pronto como terminó la Segunda Guerra Mundial, que la sabemos, ¿no? Él comenzó a hablar en Italia y luego en toda Europa se llenaban las plazas, en Alemania, los púlpitos y todo, con un mensaje exacto. Esta es la hora de Dios. Lo que ha habido ha sido una gran prueba porque Europa se ha alejado de la fe. Es una oportunidad única de comenzar a construir un mundo nuevo, dejando atrás el humanismo ateo, que era el que había guiado toda la construcción predominante, no única, de la política europea de ese tiempo. Y entonces se acerca el mundo nuevo. Y esta se llama la hora de Jesús. Y crearon un centro de espiritualidad para difundir las ideas del mundo mejor. Paffer estuvo 3 meses en la escuela del mundo mejor y se empapó totalmente del pensamiento del padre Ricardo Lombardi, que incluso está compendiado en varios libros, pero el de esa época se llama Por un mundo nuevo, de esa época, que es una visión total del mundo y cómo la Iglesia tiene que reformarse totalmente para poder responder al mundo actual. Viene
un monseñor de Roma a la nunciatura, un secretario, Monseñor Bayo. Él había sido scout de joven y tenía contacto con Pafer. Y entonces se reúnen y están en la búsqueda de qué hacer para la juventud. Y tienen diálogos importantes con él y eso se va concretando en el tema de una central de juventudes. El pensamiento de la Central de Juventudes debe inspirarse en el movimiento por un mundo mejor. No que fuera una capa, un pedazo de mundo mejor, no. La inspiración esencial del pensamiento teológico, histórico de la Central, el mundo mejor. Es distinto de su formación juvenil, de las visiones juveniles, porque no era un movimiento de jóvenes, era toda la iglesia. Entonces tuvo una influencia decisiva, que se puede resumir en una frase: captó del movimiento por un mundo mejor la misión histórica de la juventud. Siempre hablaba y nos decía unas frases que siempre me han quedado grabadas. Decía: pobre juventud, tan cristalina y pura como el agua, que al juntarse con el polvo se convierte en barro. Tenía unas frases: antes había jóvenes, hoy hay juventud. Y la iglesia atendía al joven que se confirmaba o al joven que entraba a estudiar en un colegio católico y se creía que ahí estaba todo. La educación era católica y la educación del colegio servía para la catequesis de la parroquia. Pues sí, todo estaba ahí para el joven. Pero él descubrió el de la juventud. Que la historia de la Central es una historia apasionante, ¿no? Pero es una historia que se ha mantenido la línea. La línea es el trabajo con la juventud. El nacimiento de la Escuela de Líderes, porque cambió todo el esquema que se tenía en ese momento, todas las organizaciones y todo lo que trabajaban con juventud, porque la Central no es la única que ha trabajado con juventud, ha habido muchas otras instituciones que trabajan, pero ninguna buscaba esa línea de formación en una escuela de líderes. Eso es un momento impactante y creo que cambió el sistema de formar, porque no era tener grupitos, ¿no? Un grupito aquí, un grupito allá, sino tener jóvenes que, formados en el liderazgo, puedan realizar una actividad de transformación en su mundo juvenil y cada uno en el lugar donde esté. Pafer fue como Pablo. Lo conocí pues viajando por muchas partes del mundo, buscando cómo se trabajaba con jóvenes. Y él había conocido experiencias antes de la guerra muy importantes. Después de la guerra, algunas fueron desapareciendo. Y con el Concilio Vaticano II hay un resurgimiento de otras. Lo antiguo pasó, pero hay un resurgimiento de otras. Entonces él buscó siempre dónde y cómo formaban a los jóvenes en el mundo. La Central dijo: nuestro campo de acción es el tiempo libre, cuando no están en el colegio, en la universidad, para intensificar la formación de la libertad y el compromiso. Entonces todas las actividades principales de la Central son en vacaciones. Vaya a la escuela de líderes, no, mando, es que claro, porque es cuando el joven opta libremente. ¿Quién obliga a un joven a ir a una escuela de líderes? ¿Quién le dice que vaya a un grupo juvenil? Estos muchachos que ustedes se acuerdan, ¿quién los está obligando? ¿Dónde está el profesor? ¿Dónde está el papá? Y es ahí donde hoy reciben la más alta influencia para su formación personal. Aquí y en Europa, en cualquier parte. Lo que más influye en la adolescencia es lo que él hace en su tiempo libre. Tanto que influye en ese momento, no digo en la vida ni en la personalidad, pero en ese momento influye mucho más que el colegio y mucho más que la familia.